Hay republicanos de derechas en Francia, hay republicanos de derechas en Estados Unidos, hay también en Italia, en Grecia, en Portugal y en España. ¿Tendremos algún día tercera república si no hay republicanos de derechas en España? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿por qué no hay republicanos de derechas en España? Una cosa antes de empezar. Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podimo.es/al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido. Es 14 de abril, Día de la República. O para ser más exactos, es el día de la proclamación de la Segunda República de España, hace ahora 92 años. Es un día que celebra la izquierda republicana y la izquierda que, aunque no sea tan republicana, sí que reivindica aquella Segunda República frente a todo lo que vino después: golpe de Estado, genocidio, dictadura, olvido. Pero ¿y la derecha? Hoy nos queremos preguntar por la derecha republicana en España. Parece que no son muchos. Hay un par de encuestas que dicen que solo entre un 5 y un 15% de los votantes de PP y Vox dicen defender la República como modelo de gobierno. Hemos buscado y no hemos encontrado ninguna voz representativa de un republicanismo de derechas en España. Quizá porque ese sentimiento está mezclado con otras cosas, entre la excentricidad y un nacionalismo radical en el que la República, como la monarquía, no es en realidad un modelo a perseguir, sino una herramienta para otro tipo de objetivos. Santiago Abascal lo explicaba bastante más claro hace unos meses. Yo lo he escuchado, como lo ha dicho personalmente, a un magistrado del Constitucional, en ejercicio, de la parte conservadora, decirme a mí que quizá ha llegado el momento de aceptar el Estado compuesto. El hombre, con muy buenas maneras, sí, me trataba de convencer de eso. Yo no le dejé avanzar mucho. Dije, disculpen, nosotros estamos absolutamente... No vamos a estar a favor de eso. Y el hombre seguía intentando convencerme, le volví a interrumpir y digo, es que no vamos a estar a favor, vamos a estar absolutamente en contra. Y el hombre seguía y le dije, creo que no me ha entendido, es que en esa tesitura algunos elegimos antes una república unitaria que defienda la unidad nacional que una monarquía confederal. Ya está claro que la derecha española nunca va a reivindicar la Segunda República. Pero ¿puede haber una tercera república sin republicanismo de derechas? Vamos a hablar con historiadores. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, ahora trabajando en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Hola, Julián. Hola, encantado de estar con vosotros. Y también saludo a Ángeles Ejido, catedrática de Historia Contemporánea en la UNED. Hola, Ángeles. Hola, ¿cómo estás? Empiezo por ti, Julián. Nosotros hemos tenido dos repúblicas. La más conocida, la más reciente, es la de 1931-1939. Había un sistema de partidos, había democracia. ¿Qué partidos actuales son herederos de los que había entonces? Bueno, desde el punto de vista electoral es muy claro. Ya en las elecciones del 77 solo hay 4 partidos que habían estado en la Segunda República. Y de todos los que llegan al Parlamento, que son muchos, solo hay 4 partidos que habían estado ya en la Segunda República. Y esos eran el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Y son los 4 que siguen hoy en el Parlamento, aunque en el caso del Partido Comunista integrado de Izquierda Unida, ¿no? Así que esa es la realidad. Y eso ya nos indica que la derecha no tiene historia, la derecha de la democracia no tiene historia política, ni en la Restauración ni en la República, porque ninguno de los partidos de derecha eran herederos, se llamaban de esa forma. La democracia cristiana, que estaba representada de una forma muy de derechas por la CEDA, desapareció, así que esa es la realidad. Julián, queríamos hacer un capítulo sobre republicanos de derechas, pero la verdad es que no encontramos a ninguno con peso específico. ¿Qué pasa con los partidos republicanos de aquella época, de la época de la Segunda República, que representaban al sector de derechas, al sector conservador? ¿No hay herencia intelectual, ideológica de aquello? Es que en realidad cuando llegó la República no había partidos de derecha republicanos. Eran partidos de izquierda y gente que transitó desde la monarquía a la República, encabezados, por ejemplo, por Maura Hijo y Alcalá Zamora, que transitaron porque de alguna forma vieron que la monarquía entraba en quiebra. Y hubo un partido republicano clásico, el partido
republicano radical de Lerroux, que hizo un viaje al centro de la derecha durante la Segunda República. Cuando vino el golpe, nadie estuvo contra el golpe de la derecha republicana, porque el otro partido grande, el partido de la CEDA, había defendido a la República como una forma accidental, es decir, cuando lleguemos al poder revisaremos la Constitución. Esto contrasta con Alemania. En la República de Weimar el partido de centro católico es un partido perseguido por los nazis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa tradición republicana de derechas no era democrática en absoluto, tampoco tenía nada de tradición, y entonces desde ese punto de vista, cuando desapareció la República, primero con el golpe de Estado ya, con la guerra civil, y después con la represión franquista, en ningún caso había una oposición al franquismo, que esto se ha reflejado en la transición. ¿Cómo va a haber partidos de derecha republicanos en la transición y en la democracia si ni siquiera los de izquierda defendieron durante muchísimo tiempo la República? Y después la gente de izquierda que se pasó a la derecha, intelectuales, los hemos visto en los últimos años, ¿no? Personas que escriben, intelectuales que han acabado apoyando a Ciudadanos o incluso a Vox. Evidentemente para ellos la monarquía es sagrada, está beatificada y no van a defender la República. Es decir, el presente y el pasado es lo que explican todo esto. Quien quiera entenderlo solo a través del presente tendrá que ir al pasado para saber de dónde venimos, claro. Pero sí hay, en realidad sigue habiendo una derecha, una ultraderecha que ha sido antimonárquica. La derecha antimonárquica, falangista, radical, que creen que Franco traicionó a la falange, o la derecha antimonárquica porque ellos pensaban que venían de una tradición fascista que no tenía nada que ver con la monarquía, no existe prácticamente en la transición. ¿Qué pasa? ¿Que hay franquistas que creen que el rey es un traidor porque después transita hacia la democracia, que había jurado los principios fundamentales del movimiento? Eso es testimonial. Entonces, toda la derecha franquista está bajo el paraguas amplísimo de la UCD y de AP. Y cuando desaparece de la UCD, pues evidentemente de AP y después del Partido Popular. Y ahí no hay una derecha antimonárquica o derecha republicana. En España hay una percepción sobre lo que significa la república que ha pasado bajo la sombra de décadas de propaganda. Evidentemente, si el franquismo hubiera acabado en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, no sabemos qué hubiera pasado, pero la percepción sobre el republicanismo no hubiera sido la misma. Si miramos a otros países, no ya a Francia o Estados Unidos, sino países más cercanos cultural, históricamente, ¿no? Como Italia, como Portugal, como Grecia, ahí hubo monarquías que llegaron hasta el siglo XX, que fueron derogadas, que fueron sustituidas por repúblicas, como pasó en España, y hoy en día esos países son repúblicas. Y hay partidos de izquierdas y hay partidos de derechas, incluso de extrema derecha, como en Italia, ¿no? Que están gobernando ahora mismo y son una república. Entonces, Julián, ¿cuál es el elemento diferencial que posibilitó que en esos países sí se pudiera consolidar la república como una forma de Estado y aquí no? Bueno, el hecho diferencial en Italia está muy claro. La república viene con la derrota estrepitosa del fascismo italiano y con un referéndum que echan al rey, ¿no? Por haber apoyado al fascismo. Y en el caso de Grecia, que es donde hay referéndum o referenda en el siglo XX para traer unas veces a la monarquía y otras veces para traer a la república, la apuesta de Constantino a favor del golpe de los coroneles hizo que cuando los coroneles, que también cayó de forma estrepitosa en el año 74, la monarquía ya no volviera. La gran diferencia es la historia. Todas las monarquías que caen o el 18 como consecuencia de la derrota de los grandes imperios en la Primera Guerra Mundial, que son en Rusia, en Austria-Hungría, en Alemania y el turco otomano. Ya nunca volvió la monarquía. Y en el caso de Italia, que no había habido una república después de la Primera Guerra Mundial, desapareció en el 45. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia de la historia de España no es la guerra civil, la república, lo que ocurre hasta el 45. Es todo lo que ocurre entre el 45 al 75. Y no solo al 75, porque la primera elección democrática después de febrero del 36 viene en junio del 77 y la Constitución no se aprueba hasta diciembre del 78. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Este es el momento Botswana. En 2012 se descubre que el rey Juan Carlos se ha ido a cazar en lo peor de la crisis económica, se tuvo que disculpar. Ese incidente fue el principio del fin de su reinado, se terminó 2 años después, pero en ese momento ya
empezó a abdicar. Entre medias, esos 2 años en los que conocimos escándalos además de todo tipo, principalmente de corrupción, con su hija imputada, su yerno condenado, evasión fiscal por parte del rey, patrimonio millonario en el extranjero. Ángeles, no sé si ese ha sido el momento en el que más cerca ha estado la República, no por cuestiones ideológicas, sino por una cuestión más transversal, ¿no?, como es la corrupción. Bueno, ese fue sin duda un punto de inflexión, porque se resucitó pues una especie de asignatura pendiente, ¿no?, que en la transición se barajó pero no llegó a producirse, que fue la posibilidad de un referéndum para preguntar precisamente a los españoles sobre la forma de gobierno, si querían una monarquía o una república. Después del golpe del 23F, el rey Juan Carlos se convirtió en garante, ¿no?, de la democracia y de una especie de árbitro consensuado implícitamente y explícitamente por todos los partidos, porque todavía había mucho miedo a que se pudiera reproducir pues el enfrentamiento, ¿no?, que desembocó en la guerra civil en 1936. Entonces, claro, con estos escándalos del rey, pues digamos que se resucitó esa posibilidad de que se planteó, y además hubo movimientos sociales, ¿no?, hubo bastantes manifestaciones en la calle, la bandera republicana volvía a ondear y de alguna manera pues pudo haber sido quizá el momento clave, ¿no?, para plantear esa posibilidad del cambio en la forma de gobierno. Hay un fenómeno curioso y es que, claro, la izquierda tiende a hablar de la República siempre en referencia a lo que fue la Segunda República. Y ahí es muy difícil que nos encontremos con la derecha porque la derecha tiende a demonizar al Frente Popular, a las elecciones democráticas de aquella época y a todo lo que sucedió. Hay una leyenda negra sobre la República que sigue imperando. El Frente Popular se ha demonizado excesivamente. El Frente Popular no fue nada más que una coalición de izquierdas que ganó limpiamente las elecciones en febrero de 1936. Claro, es que aquí entraríamos en otra polémica, ¿no? Hasta qué punto era evitable o inevitable la guerra civil. Desde el punto de vista de los historiadores, la guerra civil era perfectamente evitable. Se podía haber producido pues una situación compleja, podría haber habido dificultades, etcétera, pero todas ellas se hubieran podido solventar porque había leyes para solventarlas y había medios para solventarlas. No había necesidad de que se diera un golpe de Estado. Ten en cuenta que el relato que ha prevalecido ha sido el relato franquista, porque el relato de los vencedores en la guerra civil es la que ha llegado, ¿no?, hasta nuestros días. Y es muy difícil dar la vuelta a ese relato. Y sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, de todo lo que hoy sabemos, de lo que ya está comprobado y demostrado, sigue perviviendo el relato franquista. Y es normal que la derecha, sobre todo la extrema derecha, que por cierto sostiene el mismo relato que sostenía el franquismo, pues alimente ese temor, ¿no?, y ese relato que se mantuvo durante más de 40 años y que parece imposible de desmontar. Ángeles Ejido, catedrática de Historia Contemporánea de la UNED. Gracias. Gracias a vosotros. Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, profesor en Michigan, en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Encantado, como decía antes, de estar con ustedes. Y antes de marcharnos... Hola, soy Juanjo de Podimo y me parece un reto bastante importante ya que sigue aquí interrumpiendo un tema al día para traerte novedades de Podimo. Pero oye, para eso me dejo la promo de 60 días al final, que imagino que sabe un poquito mejor. Esta semana tenemos chicas nuevas en la oficina. Arantxa Castilla-La Mancha y Ugacio Crujiente, participantes de Drag Race España, pero sobre todo 2 personas con un talento abrumador, con una creatividad que puede no parecer de este planeta y un podcast del que nos habíamos enamorado en Podimo y ahora lo tenemos en exclusiva y con vídeo además, porque esto es para verlo, ¿eh? Fama, belleza, éxito. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Nosotras desde luego no. Aún así, dejamos atrás nuestros orígenes. Se nos olvidaron nuestros pronombres hasta que recibimos la llamada del podcast. ¿Sí? ¿Qué mancha ni qué crujiente dice la otra? Ya que somos nosotras. ¡Ah! Sí. Claro. Sí. Hola, mis No. No, ¿verdad? Falta algo. Ya. Creo que hay algo que podemos hacer. Ahora sí. Hola, mis pronombres. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mientras te hacías el eyeliner, un podcast de Arantxa Castilla-La Mancha y Ugacio Crujiente, en exclusiva en Podimo.
Y como soy un chico de palabra, aquí tienes 60 días gratis para disfrutar de todo nuestro contenido en exclusiva y de todos los podcasts y audiolibros que suelas escuchar. Todos reunidos en un mismo sitio, en nuestra aplicación y también en nuestra web en podimo.es. 60 días gratis solo por ser oyente de Un Tema al Día y por registrarte en una dirección que espero que te sepas de memoria, pero aquí estoy yo para recordártela. podimo.es/al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.